Listo, pastor, ya está grabando. Bien, buenas noches. Una vez más, esta clase de catequesis, en la última que vamos a tener, donde queremos ver en esta noche el programa de catequesis continuada y también hacer un repaso o unas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de enseñar, en cuanto a recursos a tener en cuenta, y también vamos a ver las conclusiones de la materia, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, tu Hijo recogió a los pequeños a su alrededor para bendecirlos. Fortalece a los padres de nuestras congregaciones para que fielmente eduquen a sus hijos en la nutrición e instrucción del Señor mediante una vida de oración y devoción a ti y a tu palabra. Bendice el trabajo de nuestros maestros de escuela bíblica y a todos los que asisten en enseñar la fe a nuestros niños para que todos puedan ser llevados a los amorosos brazos del Salvador y puedan crecer para llevar una vida piadosa para alabanza y honra del santo nombre de Cristo. Lo pedimos por él, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a ir a la siguiente presentación. Allí dice punto 1, como vamos a ver como el marco, siempre tenemos una, una norma que nos enseña o que ha tomado la iglesia siempre, es de mirar siempre el marco doctrinal desde el cual aplicamos las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver esta primera parte, este marco de la encarnación de Cristo como el marco para una catequesis luterana encarnada, ¿sí? Así que vamos a ver algunos conceptos ahí y después vamos a ir a algunas partes de recomendaciones prácticas de cómo hacer una planificación para una congregación, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver estos textos de Juan 1, donde escuchamos: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan 1, versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Acá tenemos el texto de la encarnación de el Hijo de Dios, ¿no? De Jesús, y cómo Él viene a este mundo justamente ahora en tiempo de Navidad, ¿no? Que vamos a estar celebrando el nacimiento, ¿no? Del Señor, ese gran misterio de aquel Dios hecho carne, ¿no? Viniendo a vivir entre nosotros, y traernos así el perdón y la vida y la salvación a través de su muerte y resurrección, ¿no? Así que miramos a este Dios realmente de las Escrituras, involucrándose, metiéndose en su propia creación y viviendo nuestra vida acá en la tierra, en la persona de Jesús, y habitando entre nosotros y abriéndonos así a un marco de misericordia y de amor de este Dios hecho carne, ¿sí? Pasamos a la siguiente presentación. Dice: en las Escrituras queda claro que la encarnación es un hecho fundado en la gracia de Dios. Nada lo obligaba a hacerlo, como tampoco nada se lo impedía. Siguiente punto: Dios, de su propia voluntad, decidió salvar al hombre pecador a pesar de que éste había roto sus mandamientos. La justicia divina no fue aplicada directamente al hombre, sino que esa sentencia de condenación y separación eterna del Creador
recayó en Jesucristo, su único Hijo, que padecería como sustituto de la humanidad. Y de esta manera quedó otra vez abierta por parte del Padre la oportunidad de regresar al paraíso. Siguiente presentación dice, pero para lograr ese propósito, Dios tenía que encarnarse, nacer, padecer, morir y resucitar al tercer día de entre los muertos. Este misterio fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento de varias formas y de diversas maneras. Así lo describe nuestro Señor Jesús, ahí en Lucas 24, versículo 44 al 48. Él dice, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y estas palabras del Señor remarcan, ¿no?, la importancia de su vida, ¿no? Y cómo las escrituras relatan toda su obra de amor y como decía Lutero, saca a Jesús de las escrituras y qué más hallarás en ellas, ¿no? El centro de las escrituras es Jesús, ¿no? No se puede entender el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento sin la obra de Cristo a nuestro favor, ¿no? Y Lucas 24 es el momento ahí cuando el Señor recuerda a sus discípulos que todo esto ya estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Hablando de todo el Antiguo Testamento, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, ¿no? El centro, su padecimiento, su resurrección, ¿no?, es lo que ahora habilita a la iglesia a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, ¿no? Entonces, desde su obra, desde su encarnación, desde su misericordia entregada en la cruz, es que ahora se desparrama este amor al mundo, ¿sí? Siguiente presentación. Dice, tan importante como la encarnación misma es el lugar donde la misma sucedió y los actores que estuvieron involucrados, porque forma parte del mensaje mismo que la encarnación viene a traernos. Sucedió una noche en un establo en Belén de Judea. Entre otros, tuvo como protagonistas a una joven virgen y fue contemplado por primera vez por unos pastores de ovejas. La encarnación implicó para Jesús un abandono de su lugar de realeza, un vaciarse a sí mismo, la llamada kenosis, tal como relata San Pablo en Filipenses 2, 8 al 11, y así entrar en lo que conocemos en la dogmática como su estado de humillación. Jesús hizo propia la debilidad y la fragilidad de nuestra condición humana. Siguiente presentación. Se hizo humano, aunque sin pecado, como dice Hebreos 4, versículo 15. Siendo el Santo de Israel, por amor vino a un mundo de pecado, lo que significó para él cruzar el umbral de lo experimentado y conocido hasta entonces, pero con un propósito claro. Jesús se hizo pobre para enriquecer con su vida a un mundo que estaba necesitado. 2 Corintios 8:9. De esta manera, la encarnación de Jesús y su obra vicaria para la cual vino, consiguió e hizo accesible para toda la humanidad
el don del perdón y la vida eterna. Si bien no todos abrazan por la fe este don precioso y prefieran seguir su propio camino, ¿no? Escuchamos en Juan 3:16. Siguiente presentación. La encarnación de Jesús es, además, la señal inconfundible de Dios de que Él viene a restaurar las relaciones rotas y que lo hace de una manera nueva. Él viene para conseguirnos la justicia perdida, asumiendo nuestra culpa. Él es quien toma sobre sí mismo nuestra pobre condición, aliviando nuestras cargas, cargándolas Jesús por nosotros. Y en todo esto, Jesús sigue siendo inconfundiblemente Dios, el Señor del universo, pero de tal manera que por su encarnación en el tiempo, ahora es Dios hecho hombre. Siguiente. Gracias a su habitar entre nosotros, como dice Juan 1:14, Cristo nos abrió la posibilidad otra vez de ser hechos hijos de Dios, pero no en un sentido sinergista, en donde Dios y el hombre realizan cada uno su parte en el plan de salvación, sino monergista, en donde todo es hecho por gracia y mérito de Dios solamente, ¿no? Como escuchamos en Efesios 2:1 al 10. En este sentido, la encarnación significa rescate, reconciliación, comunión, liberación del mal, ¿no? Así que este gran regalo de habitar, gracias, perdón, este habitar entre nosotros, ¿no? Que Dios está haciendo su tabernáculo entre nosotros, nos abre ese privilegio de poder ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y esto viene como don de lo alto, ¿no? Por fe, ¿no? Solamente por fe en Él es que esto sucede, ¿no? Por gracia, sin méritos de nuestra parte, y solamente por el amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, este Dios encarnado nos trae el rescate, nos trae la reconciliación, en su cuerpo, en su persona, ¿no? Nos trae la comunión, la liberación del mal, ¿sí? Eh, Siguiente presentación. Por eso en la catequesis parroquial, ¿no? O en la catequesis que en la congregación tenemos, la encarnación de Cristo tiene un aporte pedagógico fundamental, tanto en la transmisión de conocimientos, como así también sobre la relación pastor, maestro y catecúmeno, porque la encarnación nos propone una actitud evangélica, una postura nueva frente al catecúmeno. Significa un abrirse a la manera de Jesús. Ese revelarse a sí mismo es visto como señal de comunión por parte del alumno, porque este saber revelador es la palabra de Dios que nos encuentra y que es enseñada en medio de la fragilidad humana y en la sencillez de aquel que como pastor y maestro, al mismo tiempo que es una persona común, sin embargo, debido a su llamado, es también un portavoz y embajador de Cristo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que Dios no es un Dios distante, ¿no? Sino uno que está presente en concreto, realmente, ¿no? En Jesús hecho carne, y eso al mismo tiempo nos da a nosotros una nueva forma, ¿no? De tratar con el prójimo, ¿no? Teniendo misericordia, haciéndonos parte de su vida, de su historia, tratándoles también con el mismo amor con que nosotros fuimos tratados, y por eso también buscamos llevarles la salvación a ellos, en ese bendito perdón de pecados, vida y salvación que Cristo nos trae. Siguiente presentación.
Así lo expresa San Pablo en 2 Corintios 5, 19 al 20. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es ahí cuando al comunicar a Cristo por palabras o por señales, en una postura no de imposición, sino de humildad, que el Evangelio de Cristo revela su poder. ¿Sí? Siguiente presentación. Esta postura evangélica y encarnada en la catequesis significa una relación nueva con el catecúmeno y a su vez de este el maestro que lo instruye. Es una relación vertical, sí, pero desempeñada de tal manera en que ya no existe la imposición, sino la revelación de una persona cristiana que enseña a otro el camino de Cristo, ¿no? Como tenemos relatado en Hechos 16, 18, 19, ¿no? El cual es un camino de santidad, verdad y justicia, teniendo la misma actitud que tendría Cristo, e identificado también con que la mayor necesidad de mi alumno es de perdón, de vida y salvación, así como Cristo hizo con la mujer samaritana y con la adúltera, ¿no? En Juan 4 y Juan 8 escuchamos esas historias. Entonces, es una relación de amor y de misericordia la que entablamos con nuestros alumnos, ¿no? O catecúmenos, mostrándoles el camino de Cristo, ¿no? Con esta certeza de que es Dios mismo actuando allí a través de su palabra, ¿sí? Y esta enseñanza que traemos. Siguiente presentación, dice, aquí Cristo enseña, además, que la catequesis encarnada consiste no en enseñar porque se debe hacerlo, sino en especial porque el pastor, maestros, desean hacerlo y tienen un llamado divino que lo respalda, en especial cuando sufre oposición y rechazo por causa del Evangelio. En una palabra, enseña el Evangelio porque ama y tiene compasión del catecúmeno, sin importarle el rechazo que pueda recibir. Este desprenderse y humillarse a sí mismo, kenosis, por parte del maestro cristiano, es la característica principal que la doctrina de la encarnación aporta a la educación cristiana, característica que trae consigo la forma didáctica imprescindible del amor. En conclusión, la encarnación de Cristo viene a ser un principio actitudinal para el maestro, quien busca contagiar este principio en el alumno mediante la instrucción en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto que recibimos de parte de Cristo, amor, gracia, misericordia, humildad, esto que Él nos concede como tesoro, como don, es lo mismo que nosotros entregamos a aquellos que instruimos o vivimos con aquellos que instruimos, ¿no? Entonces, humildad frente al alumno, ¿no? Paciencia, misericordia, ¿no? Compasión, ¿no? Interés por sus necesidades concretas en la vida, ¿no? De perdón, de rescate de la muerte y del poder del diablo, ¿no? Y teniendo compasión y misericordia de sus necesidades también físicas o materiales, ¿no? Entonces, uno mira ya con los ojos de Jesús a otro, ¿no? Teniendo la misma compasión que el Señor tuvo con nosotros.
Siguiente presentación. En conclusión, la encarnación de Cristo viene a ser un principio actitudinal para el maestro, quien busca contagiar este principio en el alumno mediante la instrucción en la palabra de Dios. Este enfoque pedagógico cristiano y luterano, a partir de la encarnación, aplicado al contexto específico de la catequesis en los diversos espacios de una parroquia, lo imaginamos de la siguiente manera, con respecto especialmente a los contenidos a enseñar. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, en el punto 2, ahora el color naranja que dice plan de catequesis parroquial, la siguiente presentación. ¿Cómo se aplica, ¿no? Esta doctrina del marco de la encarnación, ¿no? De Cristo en la enseñanza, en la parroquia o donde estamos sirviendo, ¿no? Entonces, toda doctrina que se enseña en la iglesia se encarna en una realidad concreta determinada, ¿no? Lo que mencionamos anteriormente a manera introductoria era dejar en claro primeramente que dicha catequesis ha de encarnarse de manera apropiada, esto es, de manera evangélica. Y a esto agregamos también de manera luterana confesional, ¿no? ¿Y qué significa esto en la catequesis parroquial? En términos prácticos, quiere decir que los contenidos que enseña el pastor o el maestro, ¿no?, luterano les son dados de afuera de él mismo, de la palabra de Dios y de las confesiones luteranas. La distinción que hacemos entre norma normans y norma normata, ¿no? Y el pastor no enseña lo que él desea o quiere, sino, o lo mismo el maestro, el diácono, no enseña lo que él desea o quiere, sino la doctrina oficial de la iglesia, tal como él mismo la ha recibido de sus padres y a la cual suscribió en su ordenación, ¿no?, en el caso de los pastores. Y eso se llama suscripción cuya al libro de Concordia, que quiere decir que estamos totalmente de acuerdo con las afirmaciones que el libro de Concordia hace, ¿no?, con respecto a las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces es el libro de Concordia es la fiel interpretación de las Escrituras y nosotros como luteranos suscribimos a esa fidelidad o esa fiel enseñanza que el libro de Concordia trae, ¿no?, de las Escrituras, ¿no? Entonces, todo pastor o maestro está necesitado siempre de recordar las Sagradas Escrituras como las normas, la fuente, y desde la cual tiene que eh, basar su enseñanza, y al mismo tiempo tomando en cuenta la norma normata, que son las confesiones, como fiel interpretación del texto bíblico, ¿no? Entonces, estas dos normas, ¿no?, perdón, regulan la vida de fe, de enseñanza, de práctica de la congregación. Por eso tomamos en cuenta las escrituras y las confesiones, ¿no?, para elaborar la práctica de la iglesia, ¿no?, o vivir la práctica de la iglesia. La siguiente presentación dice: por tal motivo, los contenidos básicos y centrales a ser enseñados se encuentran en los documentos confesionales del libro de Concordia. Todo pastor y maestro luterano debería tener un ejemplar de este libro y estudiarlo con dedicación y celo, así como inculcar en su parroquia y congregación que las confesiones luteranas sean conocidas y estudiadas. Una manera simple y eficaz de iniciar esta tarea consiste en incorporar los documentos confesionales como la médula y esencia de la catequesis parroquial, para que en verdad esta sea una catequesis luterana confesional. Y la pregunta es, pero ¿cómo hacemos esto en la práctica, ¿no?, en modus operandi, ¿no? Así que ahí viene el ejemplo, ¿no? El siguiente es un ejemplo, ¿no? Acá puse como tres opciones, ¿no?, de recomendaciones, ¿no?, de cómo encarar, ¿no?
La opción uno es la propuesta de catequesis parroquial. Y ahí van a ver el cuadro, ¿no? Eh, eh, ¿Estamos ahí con el cuadro? ¿Sí? Eh, ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? Sí, te escucho, padre. ¿Sí? Sí, sí, Ok, perdón. ok. Eh, Gracias, gracias. Bueno, y ahí en el cuadro tenemos, por ejemplo, una recomendación, por ejemplo, de cómo organizar, ¿no? La catequesis en la instrucción en una parroquia, ¿no? Esto uno lo puede trabajar con el pastor, con la comisión directiva, con los maestros, ¿no? E ir organizando el trabajo de instrucción, ¿no? Y esta es una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, grupo, ¿para quién? Acá, por ejemplo, las dos primeras, los dos primeros bloques dice parroquia y congregación y parroquia, diáconos, músicos, por ejemplo, ¿no? Y ahí al lado, bueno, sigue, por ejemplo, el contenido, ¿no? ¿Qué enseñar? ¿No? Uno puede optar por ejemplo, si uno va a enseñar en la parroquia o la congregación, podría trabajar el contenido del catecismo, mandamiento, credo, Padre Nuestro, ¿no? Todo lo que, la enseñanza básica de las escrituras que el catecismo resume, ¿no? Uno podría trabajar eso en la congregación y en la parroquia. Y acá hay una recomendación de poner, por ejemplo, el horario, cuándo, ¿no? Tarde de 15 a 20, entre martes y jueves a la semana. Ahí cada uno busca su horario y su día conveniente, ¿no? Eh, o una vez al mes, o segundo y cuarto sábado del mes. Y la modalidad, bueno, puede ser, por ejemplo, cómo enseñar en la congregación. Bueno, puede ser a veces las visitas en las casas, eh, pueden ser a veces estudios bíblicos en casas de familia, repartidos en distintos sectores de la ciudad. eh, Pueden hacerse oficios de vísperas, ¿no? Para meditar sobre algún aspecto del catecismo también, ¿no? Así que es una recomendación de una parte, por ejemplo. La segunda parte del cuadro dice parroquia, diáconos, músicos. Bueno, ahí también uno podría trabajar como contenido, himnos catequéticos para enseñar, por ejemplo, a los músicos, usar el himnario luterano nuevo que tenemos. Ahí hay un índice de tópicos o temáticas que ayudan a reflexionar sobre distintos temas, sobre la doctrina, ¿no? Otra opción puede ser el libro Cristo ten piedad del pastor Matthew Harrison. Es un libro muy bueno para realmente trabajar el área de misericordia en la iglesia, ¿no? No sé si lo conocen, pero les recomiendo ese libro para leerlo. Eh, tiene varios capítulos y es muy útil para el trabajo de la congregación y poder también reflexionar doctrinalmente y cómo practicarlo en la congregación y en la vida cotidiana, ¿no? Otra opción puede ser el libro El cielo en la tierra de Arthur Chas, que trabaja todo lo que tiene que ver con la liturgia, la historia de la liturgia y cómo se practica la vida litúrgica, ¿no? Así que bueno, también el horario o cuándo hacerlo, bueno, ahí cada uno va a buscar en dónde le parece mejor. Puede ser una opción en el mismo culto divino, puede ser en estudios bíblicos, y la modalidad, bueno, puede ser en el caso de la música, enseñarlo, por ejemplo, en el canto congregacional, quizás un grupo de canto en la iglesia, presentación de himnos en fechas especiales, ¿no? Para recordar distintos momentos de la vida, por ejemplo, de algún apóstol, de algún evangelista, de algún mártir, ¿no? O celebración de Pentecostés o de Pascua o de Adviento, de Navidad, ¿no? Uno puede usar himnos, ¿no? Para enseñar la doctrina bíblica, ¿no? También con la música, ¿no? Eh,
Otra modalidad puede ser en el templo o en las casas. Cada uno va a buscarle la manera, ¿no? La siguiente presentación también dice eh, eh, trabajar, por ejemplo, con los niños, el grupo de niños. El contenido puede ser el catecismo menor, himnos catequéticos, historias bíblicas, ¿no? Es recomendable con los niños enseñarles muchas historias bíblicas, ¿no? Que desde niño aprendan historias bíblicas, ¿no? Y eso, porque a veces pasa de que hay muchos jóvenes o adolescentes que a veces llegan a la etapa de confirmación o hay personas adultas que no conocen historias bíblicas, por ejemplo, ¿no? De Adán y Eva, la caída en pecado, Caín y Abel, ¿no? El diluvio, la obra de Jesús en la cruz, ¿no? Es decir, las historias bíblicas es necesario que los niños eh, conozcan, ¿no? Es una buena etapa para mostrarle y reafirmarle en historias bíblicas para que eso realmente sea el contenido y fundamento de su fe siempre, ¿no? Entonces, bueno, una sugerencia del horario cada sábado a las 9:30 horas. Eh, una modalidad puede ser de dónde y cómo enseñarlo. Por ejemplo, el tema de los 10 mandamientos, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, durante el año antepasado, el año pasado, los 10 mandamientos y hicimos más o menos como 20 clases y, y cada mandamiento, por ejemplo, vimos en dos clases, ¿no? El primer mandamiento, en el caso del primer mandamiento vimos el becerro de oro, la historia del becerro de oro, la historia de Abraham e Isaac y la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Entonces, pudimos ahí ver el tema de temer a Dios, de amar a Dios y confiar en Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces fue un mandamiento que tocamos en ese caso, pero durante el año fuimos viendo distintas historias bíblicas relacionadas a ese mandamiento, a los mandamientos, perdón, a los 10 mandamientos, ¿no? Y así, bueno, fuimos viendo el quinto mandamiento, no matarás. Bueno, vimos también la historia del buen samaritano, por ejemplo, ¿no? O de Caín y Abel, ¿no? Entonces, siempre cada mandamiento te da para ver muchas historias bíblicas, ¿no? Que tienen que ver con, con la historia de qué es lo que Dios prohíbe y qué es lo que Dios ordena, ¿no? En los mandamientos. Entonces, un año uno puede trabajar así con los niños, otro año puede utilizar el credo, ¿no? Este año, por ejemplo, utilizamos el credo acá en mi congregación y vimos también como 20 clases sobre el credo, ¿no? No solamente como tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tres clases, sino que dentro del primer artículo del credo, por ejemplo, vimos también quién es el Padre, una historia bíblica, cómo creó todas las cosas, cómo sostiene todas las cosas y por qué Dios hace todo esto, ¿no? Entonces, en cada artículo del credo, por ejemplo, pudimos ver 3 o 4 historias, ¿no? Para reforzar el concepto del credo y aprender historias bíblicas, ¿no? Así que bueno, y así uno puede usar sucesivamente el Padre Nuestro, el bautismo, y en 6 o 7 años, ¿no? Uno puede ver todo el catecismo y también van a conocer historias bíblicas, van a conocer el catecismo, ¿no? Y van a poder tener, digamos, relación con las partes del culto, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, esa es una recomendación, por ejemplo, ¿no? Se puede trabajar en, la- en el templo, en las aulas, se puede trabajar en las casas, darle tarea a los padres para trabajar con los niños en el hogar, ¿no? También es una recomendación, ¿no? Con los confirmandos también se puede trabajar el catecismo menor,
la explicación. Normalmente se usa eso para explicarle a los confirmandos la doctrina, ¿no? Cada parte de mandamiento, credo, Padre Nuestro, más en profundidad ya, ¿no? Con los confirmandos, preparándoles para el sacramento del altar, ¿no? Así que bueno, ahí también el horario, eh, cada uno lo organiza como mejor le parece, pero acá, por ejemplo, partes del catecismo, uno puede trabajar también con los confirmandos, puede también trabajar eh, algún material para complementar a veces las clases de confirmación, que por ahí a veces no se dan la exposición breve del catecismo, que son todas las preguntas que tiene el catecismo. Entonces a veces se puede reforzar con materiales sobre liturgia, ¿no? Para que los chicos relacionen el culto con su vida diaria, ¿no? Entonces, o con las obras de misericordia, por ejemplo, este libro de Harrison que les mencionaba, también puede ser un material para fortalecer el área de misericordia en los confirmandos mientras están siendo instruidos, ¿no? En esa etapa. Cómo ellos tienen que vivir o poner en acción su fe, ¿no? En la vida, ¿no? Con los jóvenes también se puede trabajar la Confesión de Augsburgo, un resumen, ¿no? Eh, eh, y otra opción puede ser el libro Catecismo Menor sobre la Vida Humana de John Pless. Es un libro muy recomendable para trabajar distintos temas así con los jóvenes, sobre qué es la vida, cómo Dios da la vida, cómo Dios sostiene la vida, ¿no? Eh, el tema del matrimonio, cómo vivir la vida matrimonial, ¿no? Y también todos los problemas de ética que suelen haber hoy en día, como el tema del aborto, la eutanasia, el suicidio, eh, el tema de la propiedad privada, ¿no? Varias cosas que se pueden conversar con los jóvenes en esta etapa, ¿no? Que son buenas, ¿no? De poder enseñar a los chicos la importancia de la vida, ¿no? Cristiana, ¿no? Cómo vivirla, ¿no? Eh, Así que bueno, también ahí hay un artículo de la Confesión de Augsburgo por encuentro, por ejemplo, también, ¿no? Se pueden ver como, eso si uno elige estudiar la Confesión de Augsburgo, ¿no? Ir viendo, ¿no? Bueno, vamos a ver este sábado el primer artículo de la Confesión de Augsburgo que habla sobre Dios, ¿no? Bueno, y hacer toda una clase relacionada a quién es Dios, quién es el verdadero Dios, cuáles son falsos dioses, ¿no? Y así, ¿no? Artículo 2, ¿qué es el pecado? ¿No? ¿Cuál es el dilema del ser humano desde la caída en pecado, la gravedad del pecado, las consecuencias del pecado? Así uno puede ir armando distintas clases, ¿no? Sobre los artículos de la Confesión de Augsburgo, ¿no? Eh, Bueno, siguiente placa dice también grupos de caballeros, damas, abuelos, maestros de escuela bíblica, ¿no? Pastor, vicario, ¿no? Eh, el contenido para ver. eh, Ahí yo les voy a dejar ahí, pero eso pueden revisarlo después tranquilos y ver qué les conviene, qué quisieran, cómo quisieran usarlo. Pero esto es solamente una recomendación, ¿no? Con los caballeros de la misma forma uno podría trabajar la Confesión de Augsburgo, como mencioné recién, con las damas también. Eh, con las damas también hay una recomendación acá de por qué soy luterano, el libro de Daniel Preuss, el pastor Daniel Preuss. Es un libro muy bueno para, eh, si a veces una congregación tiene dificultades de identidad, ¿no? Luterana, ¿no? De no tener claro por qué soy luterano, ¿no? Por qué somos luteranos. Es bueno trabajar este material recomendable porque es bíblico, cristocéntrico, sacramental y trae toda la orientación para poder
afirmarse uno en la identidad o por qué somos lo que somos, creemos lo que creemos o practicamos lo que practicamos como luteranos, ¿no? Entonces es un buen libro también, ¿por qué soy luterano? Entonces ahí hay lecturas y a veces al final de cada capítulo hay algunas preguntas, ¿no?, que se pueden utilizar para este tipo de enseñanza, ¿no? También con las damas también se puede trabajar así: primer año 10 mandamientos, segundo año el credo, como dije, lo del catecismo, catecismo mayor o menor. Eh, a veces se usa el catecismo menor más en la etapa de los niños y los confirmandos, pero el catecismo mayor a veces no es tan conocido y realmente es muy profundo y ustedes ya lo estudiaron como diáconos y hay una riqueza ahí en cuanto a enseñanza, ¿no? Sobre el contenido bíblico, ¿no?, de cada mandamiento, del credo, del Padre Nuestro. Y es bueno poder trabajar esto también en la congregación. Con los abuelos también se puede trabajar la revista Buenas Noticias, ¿no? Son distintos temas, ¿no?, sobre perdón, sobre arrepentimiento, sobre adoración. Bueno, hay muchos números en esta revista de distintos temas que también pueden ser usados con los abuelos, ¿no? Con los maestros de escuela bíblica también, ¿no?, los diáconos como ustedes, ¿no? Es bueno también reforzar siempre textos de Biblia, confesiones, obras de Lutero, literatura confesional, tener siempre cursos de capacitación, ¿no?, para seguir reforzándose en la enseñanza, ¿no?, en el rol que tienen de enseñar a otros. Y es bueno que uno tenga material o recursos aprendidos para poder también enseñar, ¿no? El pastor y el vicario también, lo mismo, seguir nutriéndonos de la Biblia, de las confesiones, tener charlas con un vicario si uno tiene y poder tener refuerzo constante en las escrituras, estudiar los textos del domingo, de la predicación, estudiar las confesiones, ¿no? Tener tiempo para formarse continuamente, ¿no? Tanto el pastor, el vicario, como las maestras, maestros de escuela bíblica, necesitamos siempre estar fortaleciéndonos, ¿no?, creciendo en el conocimiento de la palabra, ¿no? Así que bueno, esa es una opción. Eh, Así que bueno, es una propuesta de cómo usar la catequesis, ¿no?, de manera eh, teniendo la doctrina, la mirada encarnada de Dios, de misericordia, ¿no? Y que en todas las áreas de la congregación uno pueda trabajar con los niños, jóvenes, padres, contemplar a cada uno en sus necesidades, ¿no?, y poder brindarles el Evangelio con claridad y con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Una segunda opción es la propuesta de catequesis basada en el catecismo, ¿no? Esto estaba también en la lectura que ustedes, si realizaron la lectura, bueno, estaba en la revista teológica que yo les compartí. Está basado en este material hecho por Charles Aram, ¿no?, que también es uno que ha trabajado mucho el tema del catecismo y cómo trabajarlo en las congregaciones. Así que es una propuesta también para tener en cuenta, ¿no? Lo que viene, dice, es un ejemplo de cómo integrar el catecismo en el ámbito de la enseñanza de la palabra de Dios, en el contexto del culto, en las oraciones y en la vida cristiana toda. Cada ciclo de los que aparecen abajo cubren el catecismo completo, y cada uno puede durar entre 6 a 12 semanas, como también puede tratarse en un retiro de un fin de semana, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahí a continuación está pensado en ciclos, ¿no?
Entonces pueden ser esos ciclos, cada ciclo de 6 a 12 semanas. Tal vez uno puede hacerlo en 3 meses, cada ciclo, ¿no? Eh, o ver cómo organizarse, ¿no? Pero poder tener en cuenta, establecer, si uno hace en 3 meses, bueno, preparar unas 12 clases o 12 semanas, ¿no? Sobre un ciclo, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a ver un poco más en detalle eso, ¿no? Eh, Trabajar con el catecismo, la siguiente presentación, ¿no? En una serie de ciclos tiene varias ventajas. Hace que el catecismo sea tratado de manera integral, ¿no? O sea, no solamente me enfoco en mandamientos, sino que tengo una mirada más completa de mandamientos, credo, Padre Nuestro, sacramentos, vida diaria, ¿no? Y varios aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el contenido, pero también con la vida de la iglesia, ¿no? Y el uso repetido del catecismo, pero desde diferentes abordajes, permite que se vaya grabando en los corazones y mentes de aquellos que lo están aprendiendo, ¿no? Eh, y tercero, permite variedad en la instrucción. Un ciclo utilizará el catecismo para explorar las escrituras, otro lo usará para comprender la liturgia, otro ciclo nos ayudará en nuestra oración, ¿no? Así que bueno, siguiente presentación. Más ventajas que da. Cada ciclo se detendrá en una faceta de la vida cristiana, lo que permite que sean distribuidos a lo largo de la vida del cristiano, logrando una educación continuada. La secuencia de estos ciclos puede ser tranquilamente modificada. Los materiales para cada ciclo pueden ser publicados como libritos independientes, lo que le agrega flexibilidad al trabajo del pastor o catequista, ¿no? Así que bueno, esta es varias ventajas que provee esta forma de enseñar, ¿no? Y ahí vemos la siguiente placa. eh, Ahí vemos cómo están distribuidos, ¿no? La temática, los ciclos y la descripción o el contenido, ¿no? Por ejemplo, en un primer ciclo, como decía hoy, de 6 a 12 semanas, uno podría trabajar el primer ciclo concentrado en el catecismo, ¿no? Y ahí la descripción dice, bueno, focalizarse en las palabras del catecismo para tener una aproximación al mismo. Utilizar como fuente el catecismo menor. Realizar un examen minucioso de las palabras en las explicaciones y del tratamiento que Lutero hace de los distintos temas, viendo cómo se van entrelazando, ¿no? Así que ese podría ser un primer ciclo, ¿no? Otros, segundo ciclo, el portal a la escritura, ¿no? El catecismo como metiéndonos a las sagradas escrituras, ¿no? Las explicaciones en el catecismo menor abren un portal para un mundo bíblico repleto de pensamientos y relatos sobre cada asunto en particular. La centralidad del primer mandamiento podrá analizarse a partir de los distintos relatos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel fue castigado y enviado al cautiverio. En relación a qué asuntos fueron castigados, de forma semejante, podríamos explorar cómo el credo cubre los temas principales de las escrituras con relación a Dios y su obra. Podemos ver cómo el segundo artículo capta los tres focos fundamentales: encarnación, pasión y resurrección de Cristo, de los evangelios, así como de la teología de Pablo, ¿no? Así que bueno, este aspecto de el catecismo relacionado a las escrituras ahí, ¿no? Y cómo utilizar el catecismo para profundizar más en las escrituras, ¿no? Eh, Siguiente placa, el tercer ciclo, el catecismo y el culto, ¿no? Ahí ahora ya uno puede empezar a ver en este ciclo, puede mostrarse cómo el catecismo nos lleva a la liturgia y al campo de los himnos en la iglesia, ¿no?
Podemos mostrar cómo sigue tanto la influencia del culto, como también los temas contenidos en la narrativa e instrucción doctrinaria de los himnos. Vea los himnos. Note cómo procedemos en el culto a partir de la confesión, por ejemplo, en los 10 mandamientos, a la liturgia de la palabra, el credo, y luego a las oraciones, el Padre Nuestro. Podemos practicar usando el catecismo nuestra propia preparación, no solamente para la confesión y absolución, sino para la cena del Señor o para recordar el bautismo, ¿no? Así que el mismo catecismo, ¿no?, su totalidad, ¿no?, nos ayuda a entender el mismo culto, ¿no?, el servicio divino. La confesión de pecados, ¿no?, podemos examinar a partir de los 10 mandamientos. La liturgia de la palabra podemos enseñar en cómo se relaciona con el credo, ¿no? Las oraciones, cómo se relacionan con el Padre Nuestro, las oraciones que se hacen en el culto, ¿no? Eh, y bueno, usar el catecismo en preparación para la confesión y absolución pública de pecados o privada, ¿no? El mismo catecismo nos enseña cómo aprender a confesar nuestros pecados, ¿no?, y recibir del confesor el perdón, ¿no? Y también nos prepara para recibir de manera digna la Santa Cena, esto es, en fe, en las palabras de Cristo, ¿no?, que nos da su cuerpo y sangre en el pan y en el vino, ¿no?, para el perdón de los pecados. Así que el catecismo nos ayuda a entender también la liturgia del culto, ¿no? Así que es otra opción de cómo trabajar en 6 o 12 semanas, ¿no?, el tema del catecismo y el culto, ¿no? Siguiente presentación, dice el cuarto ciclo, el catecismo y el evangelismo. Acá en esta etapa o en este periodo, el catecismo puede también servir admirablemente para dar asistencia a los catecúmenos en el compartir su fe con otros. Y la pregunta, ¿dónde comenzamos en evangelismo, ¿no?, pensando por ahí en personas nuevas que no conocen a Dios, no saben nada de Él, ¿no? Entonces, ¿qué podría servir como nuestro punto de contacto, ¿no? El tratamiento de Lutero acerca del primer mandamiento en el Catecismo Mayor nos ofrece un excelente punto de partida. Al iniciar con la atribución de que somos criaturas, se asume que todos tienen un Dios. Entonces, ¿qué es lo que buscas en la vida? ¿Dónde procuras significado, realización o felicidad? Este es tu Dios. Y ahora vamos a ver si Él es lo suficientemente fuerte para soportar tu fe o si eventualmente te defraudará. ¿Qué necesitamos decir sobre Dios o Jesucristo? Nuevamente, el segundo artículo del credo, ¿no?, provee de una forma bellísima y precisa las facetas más importantes de la vida de Cristo que nosotros necesitamos conocer. Cristo se tornó mi Señor a fin de que pudiese ser suyo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese puente o ese contacto con alguien que no es, ¿no?, de la iglesia o que no es cristiano, ¿no? A partir del primer mandamiento y poder mostrarle también el credo, ¿no?, para mostrarle quién es el Dios verdadero, ¿no?, qué hizo ese Dios por nosotros al crearnos, al salvarnos, ¿no?, al darnos el perdón y la vida nueva, ¿no? Entonces, el catecismo también se puede usar para evangelizar, ¿no?, las personas que no son cristianos, ¿no? Siguiente ciclo, siguiente presentación, ¿no? El catecismo también se puede usarlo y la interpretación de la vida, ¿no? Podríamos usar el catecismo para interpretar asuntos contemporáneos que sean de actualidad, tópicos como la avaricia, la idolatría, la violencia, el aborto, la homosexualidad, discriminación, chisme, podrían ser interpretados a la luz de los varios mandamientos, pero con
visión que muestre cómo cada mandamiento en último análisis nos lleva al primero. De esta manera el catecismo puede tornarse en una hoja de ruta para facilitar que la escritura se aplique a la vida actual del cristiano, ¿no? Así que, ¿cómo utilizar el catecismo para interpretar la vida, ¿no? En todos estos aspectos uno puede aprender mucho del catecismo, ¿no? Y los fundamentos bíblicos, obviamente, ¿no? El sexto ciclo, siguiente placa, el catecismo y la piedad también se puede trabajar. Se focaliza en la enseñanza y el uso del catecismo como base para la vida devocional y de oración. Se puede forjar el ritmo para la oración diaria, como está planteada en el catecismo, mañana, noche, las comidas, y de esta forma tornarla parte de nuestro ritmo para el diario vivir. Todos deben levantarse, alimentarse y acostarse, ¿no? Entonces podríamos exclamar con Lutero: alabado sea Dios. Hiciste que el hombre y la mujer, jóvenes y ancianos, conozcan el catecismo. Ellos saben cómo creer, vivir, orar, sufrir y morir. Las conciencias son bien instruidas sobre cómo ser cristianos y cómo reconocer a Cristo. Lutero tiene bien en claro que el catecismo no es aprendido sino hasta que la vida se termina, ¿no? Esto significa que toda la vida del cristiano se torna en un catecumenado, ¿no? O sea, vivir el catecismo, ¿no? Diariamente, ¿no? En la mañana, en la noche, en las comidas, en las oraciones, ¿no? Y recordar que todos los días somos alumnos o hijos, ¿no? de la palabra, alumnos del catecismo, necesitados siempre de la misericordia del Señor, ¿no? Entonces, el catecismo nos ayuda a vivir nuestra piedad, ¿no? Diaria, ¿no? Con fe en el Señor y en amor también hacia los demás. El séptimo ciclo, el último, que recomienda Charles Aran, también es el catecismo y la teología de la Iglesia, ¿no? Y en este ciclo se pueden explorar algunas partes de la exposición de Schwann, el catecismo ilustrado, o esta es la fe cristiana. Debiera tenerse el cuidado de quedar dentro de los márgenes y énfasis que trae el catecismo para no convertir este ciclo en una mini dogmática, ¿no? La idea es que el catecismo no sea visto solamente, o que no se vea solamente como un libro de doctrina, de donde se exponen los dogmas de la iglesia y nada más, sino que el catecismo sea orado, sea vivido, ¿no? Pero se puede usar, ¿no? Como dice acá, para hacer referencia a distintos conceptos de doctrina que tenemos también expresado en el catecismo, ¿no? Entonces, pero que no pierda el punto principal de que sea una vivencia del catecismo dedicado a la repetición, al orar, al vivir, ¿no? Relacionando a las escrituras, a la vida diaria, la relación con el culto, ¿no? Y cómo tiene que ver, cómo moldea nuestra vida de fe y de amor el catecismo cuando uno lo ejercita diariamente, ¿no? Así que esa es una recomendación también del último ciclo. Eh, ¿Alguna pregunta ahí? Eh, ¿Estamos bien? ¿Sí? Yo todo bien hasta ahorita, brother. Bueno, gracias, Oscar. Y vemos la última propuesta, ¿no? La última opción, ¿sí? En esto van a ver ahí, ¿no? Un círculo, dice, perdón, propuesta de catequesis parroquial, ¿sí? Opción 3, ¿no? Y ahí hay un círculo donde aparece la congregación, ¿no? La familia, miembros alejados y vocación, ¿no?
Y ahí, bueno, podemos ir pasando, si querés ir pasando todas las presentaciones, no hay problema. Hasta el final hay 4 cuadritos ahí que hablan un poco de cada aro, de cada círculo, pero digo, es una opción que se podría trabajar también en una congregación, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1, la congregación, una congregación podría enfatizar, el pastor, los diáconos, ¿no? La enseñanza, la importancia de la fidelidad a las escrituras, ¿no? En la congregación, enfatizar, quizá como mencionamos antes, el tema de algún ciclo, ¿no? De 6 a 8 semanas, lo que sea, pero en una etapa, o tal vez de 2 o 3 meses, o tal vez si uno quiere trabajarlo en un año, trabajar el concepto de congregación, ¿no? Entonces, ver cuáles son los fundamentos de la congregación, ¿no? La fidelidad a las escrituras, la importancia de la sana enseñanza, la importancia de la predicación, de la administración de los sacramentos, cómo nace nuestra fe, cómo se sostiene nuestra fe. La liturgia, dice ahí también, ¿no? Como la belleza y el arte, ¿no? Eh, entonces, también esto puede ser, ah, es necesario enfatizar para recordar nuestra identidad, ¿no? Eh, qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, ¿no? Cuáles son las marcas, ¿no? de la iglesia donde Cristo está presente realmente en palabra y sacramentos, y cómo en su liturgia nosotros somos nutridos, fortalecidos, y cantamos y alabamos, ¿no? Y confesamos nuestra fe. Entonces, la liturgia, eh, ver todo lo que tiene que ver con el canto, como el arte, ¿no? Y todo lo que confiesa la palabra de Dios también, ¿no? Ya sea con cuadros o con cánticos, ¿no? Uno está confesando la belleza de nuestro Dios, el amor que Él tiene por nosotros y la misericordia que Él nos entrega en su liturgia, ¿no? Eh, También el punto C dice hospitalidad congregacional, ¿no? Poder enseñar quizás sobre eso. A veces gente nueva viene a nuestra congregación y no saben, ¿no? Qué se hace, ¿no? Entonces es bueno tener gente preparada, diáconos, ¿no? A disposición, ¿no? Que reciban a las personas, que les ofrezcan himnarios, Biblias, lo que se vaya a usar, por ejemplo, en el servicio divino, ¿no? Entonces, para una catequesis, por ejemplo, para la congregación, este es un aspecto muy importante, que la congregación sea hospitalaria, que sepa recibir a los que visitan, a los que son nuevos, ¿no? Pero no solo los que son nuevos, sino también los que siempre están también, ¿no? Que el uno al otro se cuiden mutuamente, ¿no? Eh, es un aspecto importante en la catequesis o en la vida congregacional, ¿no? Eh, bueno, segundo punto, el círculo verde, ahí dice familia. Ahí también podemos trabajar quizás en alguna etapa eh, de catequesis, trabajar temas como matrimonio, procreación, ¿no? Está tan desvalorizado el matrimonio, ¿no? Y la vida familiar que si la iglesia no enseña la importancia del matrimonio, la importancia de tener hijos, la importancia de sostener a las familias y lo importante que es la familia, ¿no? Y, y- y el mundo va a enseñar otra cosa, ¿no? A nuestros hijos, nietos, y por eso la iglesia debe velar para enseñar sobre la importancia de la familia, del matrimonio, ¿no? La importancia de la vida misma, de cómo engendrar eh, hijos piadosos, ¿no? Cómo vivir vidas piadosas también como familia, ¿no? Eh,
Y bueno, y también puede ser una sugerencia también enseñar sobre las oraciones diarias, cómo vivir familiarmente, ¿no? La fe, ¿no? Cómo vivir en el hogar diariamente, ¿no? Hacer sus lecturas bíblicas, sus devociones, momentos de canto, ¿no? Tener un hábito, ¿no? En la familia, ¿no? Es bueno enseñar todo esto porque necesitamos recuperar eh, que los padres se dediquen a la enseñanza, vivan la fe, ¿no? Vivan el privilegio de ser hijos de Dios, ¿no? En su vida y le enseñen a sus hijos la importancia de tener a Dios en primer lugar en su vida, ¿no? Y puedan crecer en ese ámbito siempre, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante en la catequesis, ¿no? Instruir a las familias sobre la vida familiar y sobre la importancia de la vivencia de la fe en el hogar, ¿no? Otro tercer aspecto de enseñanza, el color celeste, ¿no? Podría ser también enfocado a miembros alejados, ¿no? En personas a veces que ayudan a visitar a miembros que están alejados, que se apartaron de la iglesia, que se apartaron de la palabra, de los sacramentos, que ya no se congregan. Entonces, es bueno hacer una instrucción a los visitadores para saber cómo tratar con esas personas, ¿no? Alejadas, para que vuelvan, ¿no? Para que conozcan el peligro en el que están al estar lejos de Dios y de su palabra y sacramentos, al estar lejos de la congregación, ¿no? Los riesgos, los peligros en los que se encuentran, ¿no? Entonces, el tema de la apostasía, ¿no? Es un tema que uno puede enseñar sobre eso, ¿no? Porque tiene que ver con la renuncia a la fe cristiana, ¿no? Están al borde realmente de apartarse de Dios, ¿no? Para siempre, ¿no? Porque caen en tentaciones, en peligros, en pecados, ¿no? Y si no hay una vida de arrepentimiento y de perdón y de nutrirse de la palabra y los sacramentos, están expuestos constantemente a caer de la fe y renunciar a Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? A aquel que ellos, por quien ellos fueron bautizados, ¿no? A quien ellos han confesado en su confirmación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un momento de advertencia, de tratar de rescatar a estos hermanos que se han alejado, ¿no? De la palabra y los sacramentos, y que uno quiere, ¿no? Y que el Señor quiere que regresen, ¿no? Antes que llegue el fin, ¿no? Que vuelvan a la casa del Padre, ¿no? Como la historia del hijo pródigo, ¿no? Que conocemos, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, es un trabajo ahí de mucha paciencia y amor, ¿no? Y que es bueno poder hacer esa catequesis, ¿no? Aquellos que visitan o ayudan también al pastor en la visitación para que muchas personas que están alejadas regresen, ¿no? Y cuarto, bueno, el área de vocación, ¿no? También color naranja que está ahí. También puede ser un tema para enseñar, ¿no? En la congregación, el tema de vivir la vocación, ¿no? Cada uno como papá, como mamá, como esposo, esposa, patrón o empleado, como hijo o hija, en donde estoy, ¿no? Como pastor, policía, sea la vocación que yo tenga en mi vida diaria, ahí donde sirvo en mi trabajo, donde estoy, con quienes estoy en mi casa, ¿no? O en el vecindario, cómo puedo vivir mi fe, ¿no? Allí, ¿no? Entonces, poder instruir acerca de la vocación, ¿no? La doctrina de la vocación, que es tan necesaria y preciosa, ¿no? Que nos permite a nosotros vivir nuestra fe
sin ser grandes eruditos de teología, de conocimiento, de sabiduría, de tantos temas, sino simplemente vivir la fe en amor, perdonando, teniendo paciencia, escuchando al otro, ¿no? Teniendo para compartir con el que no tiene, el pobre, el necesitado. Entonces acá dice, por ejemplo, invitación, ¿no? Invitar a la gente al culto divino, invitar a, a quien no conoce de Dios a venir a escuchar la palabra, recibir los sacramentos, que uno no se avergüence de su fe, ¿no? De su Dios, lo hable abiertamente con quien sea, ¿no? Eh, sin temor a nada, ¿no? Porque uno sabe cuál es la roca de nuestra salvación y el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza, ¿no? Y por eso queremos que otros también se sumen a celebrarlo al Señor en medio de nosotros, ¿no? Entonces, invitar, uno puede enseñar a los miembros a vivir su vocación, ¿no? Invitando, ¿no? A otros cómo hacer esas invitaciones, ¿no? Cómo realizar buenas obras, ¿no? Ayudando a alguno que se encuentra afectado porque se le destruyó la casa o porque tiene falta de comida, falta de alimento, perdón, de medicamentos o bebida, ¿no? Entonces, viviendo nuestra fe, siendo misericordiosos, uno puede compartir mucho de lo que Dios ha hecho con uno, ¿no? Brindando esas obras de amor, ¿no? Así que bueno, esta es una tercera opción entonces como para pensar en cómo vivir esa catequesis en la congregación, ¿no? Pensando en la congregación, pensando en la familia, pensando en los miembros alejados, pensando en cada uno cómo vive su vida bautismal, su vocación diaria, ¿no? Ahí donde está. Así que bueno, eh, pueden ser algunas opciones que ustedes pueden llegar a utilizar algún día con su pastor en la parroquia donde están, ¿no? Que pueda servirles también de guía para la catequesis, ¿no? Así que bueno. Y bueno, quiero pasar rápidamente eh, a, a esta parte de recursos, ¿no? Estamos en la siguiente placa ahora, ¿sí? Recursos a utilizar en la catequesis. Esto simplemente lo comparto para complementar un poco a lo bueno que ha traído la profesora Raquel Guzmán la vez pasada. Y quería sumarle también algunas cosas más para que ustedes también tengan estos recursos para pensar, ¿no? Que podrían tener en cuenta pensando en el proyecto que ustedes están redactando, ¿no? Que deben presentar. Este es un aspecto por ahí que quisiera que ustedes tengan o puedan ponerlo en más claro, ¿no? En qué recursos van a utilizar para las clases que van a enseñar, ¿no? Cuáles son cuál es la idea de las clases que ustedes tienen pensado para su proyecto, ¿no? Así que, bueno, el uso de franelógrafo, dramatización, lectura bíblica, videos relatando la historia bíblica, canciones, actividades como preguntas, respuestas, crucigramas, sopa de letras, manualidades, memorización. Son algunos puntos que detallé ahí. Y la siguiente placa, eh, por ahí muestro algunos ejemplos, ¿sí? Estamos, Oscar, ahí en el franelógrafo, ¿sí? Sí, ahí, ¿verdad? O más abajo. Ajá, en el franelógrafo, está bien ahí, donde dice franelógrafo. Ahí. Y ahí está. Y ahí, por ejemplo, esto ustedes lo estuvieron viendo con la profesora Raquel y con el pastor Samuel también, ¿no? Ahí en el intensivo. El uso del franelógrafo es una buena herramienta realmente para contar las historias bíblicas, ¿no? A veces uno puede darle los personajes a los chicos para que ellos vayan colocando, pegando sobre
el fondo que está ahí a disposición, ¿no? Así que este es un buen recurso realmente y los chicos lo aprecian, lo valoran mucho y se entusiasman con esto, ¿no? Cuando lo tienen que hacer, ¿no? Así que ese es un recurso para pensar, bueno, ¿cómo voy a contar la historia bíblica? Bueno, voy a usar esta manera, ¿no? Voy a hacer uso de este recurso, ¿no? El franelógrafo es una opción. Siguiente presentación, dice dramatizaciones, ¿no? Estas son dos fotos de las maestras de escuela bíblica de mi congregación. Ahora hace poco hubo un encuentro de niños y nos tocó representar la historia bíblica del buen pastor, ¿no? Así que, bueno, este es un recurso también, ¿no? Que uno puede utilizar. Nosotros pusimos una canción que contaba la historia bíblica, ¿no? Y mientras ellas iban actuando, ¿no? Las ovejas, el lobo, el pastor, ¿no? Entonces los chicos estaban súper enganchados y capturaron muy bien la historia, ¿no? Después pidieron hacerlo otra vez y querían que vuelvan a actuar, ¿no? Pero es una buena herramienta también para utilizar cuando uno va a enseñar la historia bíblica, ¿no? O sea, además que uno puede, obviamente, leer el texto bíblico, también uno puede usar este recurso, ¿no? De la dramatización, por ejemplo. Siguiente, dice usar el espacio litúrgico para enseñar. Eh, Acá, por ejemplo, esta es la congregación, acá la aldea San Juan de Entre Ríos. Acá es donde comenzó el trabajo de la higuera, ¿no? En 1905. Así que les comparto esa foto. Esta es la pila bautismal y el altar que tienen ahí. Eh, y bueno, está el púlpito también, pero bueno, no tenía foto acá del púlpito. Pero uno puede utilizar el espacio litúrgico, ¿no? Para enseñar también a los chicos, ¿no? Ver si uno quiere enfatizar algún aspecto en la enseñanza relacionado al culto, ¿no? O del bautismo, por ejemplo, si alguien tiene la clase sobre bautismo, bueno, mostrarle qué es una fuente bautismal, qué se pone ahí, cómo se realiza el bautismo, ¿no? O por ejemplo, las partes del altar, los paramentos, la copa, la patena donde se pone el pan, la copa donde se pone el vino, e ir enseñando, ¿no? Si uno quiere enfatizar un aspecto de la liturgia, ¿no? Así que el mismo templo, en la misma, los asientos, ¿no? Todo puede servir para enseñar también a los chicos, ¿no? Uno puede utilizar el mismo espacio litúrgico, ¿sí? Para enseñar. Siguiente placa, manualidades. Ahí, por ejemplo, esta manualidad, esto también es la parte por ahí a veces que yo le decía en el proyecto que quería que coloquen actividades que los chicos realicen, ¿no? A veces puede ser una manualidad y, por ejemplo, si alguien enseña sobre los 10 mandamientos, bueno, este podría ser un recurso, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Pero digo, esto uno, por ejemplo, le junta las dos imágenes y los chicos pueden pegar y colgar en su casa e ir viendo cada mandamiento, ¿no? Eh, como para recordar y poder colgarlo en la casa, ¿no? Y recordar los 10 mandamientos con frecuencia, ¿no? Entonces, es algo que ya lo hacía el pueblo judío ahí cuando vimos en Deuteronomio 6 de colgar los mandamientos para recordárselos. Y también Lutero lo recomendaba, ¿no? Al colocar las partes del catecismo para que en casa se memoricen o recuerden, ¿no? Con los ojos puedan verlo siempre, los mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, ¿no? Así que este es un recurso también para ver cómo usarlo con los chicos.
Siguiente placa dice el credo apostólico. Ahí fíjense, por ejemplo, cómo con imágenes uno puede, cada afirmación del texto, ir mostrándoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y una imagen que refleja al Padre creando el cielo y la tierra, eh, y a Jesús y al Espíritu Santo, ¿no? Ver este como del uso del credo, por ejemplo, ¿no? En la siguiente placa se ve como más grande por ahí, la captura de lo que hice, ¿no? Eh, la obra de Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Entonces los chicos pueden ver, leer y recordar y al mismo tiempo ver en imágenes, ¿no? Eh, cada enseñanza, ¿no? Y eso fija en los ojos, la memoria, en el corazón, la enseñanza bíblica, ¿no? A veces puede ser que alguno no sepa leer, ¿no? Eh, o no pueda escuchar, por ejemplo, ¿no? Entonces, le ayudan las imágenes a poder aprender o conocer de qué se trata la enseñanza, ¿no? Siguiente placa, también acá habla del credo, por ejemplo, santo, santo, santo. Esto fue lo que las maestras acá en mi congregación han hecho para la asistencia, por ejemplo, como durante todo el año hemos visto el credo, ¿no? Eh, y ahí en los vasitos, eso simboliza a cada niño, ¿no? Bautizado, ¿no? Que participa de la escuela bíblica y bueno, vamos poniendo en cada vasito las asistencias de los chicos, ¿no? Entonces durante todo el año está este cartel ahí a la vista, ¿no? Los chicos cada vez que van a poner su asistencia, eh, ven el credo, lo recuerdan, ¿no? La idea es poder fijar en sus corazones, mentes, la importancia del credo, ¿no? Para que recuerden quién es su Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso durante el año lo trabajamos así, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un recurso para trabajar el tema de la asistencia de los chicos, ¿no? Si uno quiere trabajar durante el año, cuántas veces asisten, por ejemplo, ¿no? Los chicos. Y a ellos les gusta realmente participar en esto, ¿no? Siguiente placa, dice, bueno, también manualidades. Este es una cruz, por ejemplo, con la historia del buen pastor que recién yo les contaba que se había representado. Entonces los chicos ahí se hicieron una manualidad para llevar a colgar en la casa y ahí el texto bíblico, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eh, y bueno, y a partir de ahí los chicos vieron dónde está el buen pastor. Entonces, en la palabra, en la Santa Cena, en el bautismo, el buen pastor está cuidando de nosotros, ¿no? Entonces, los chicos pueden recordar, por ejemplo, de esa manera, quién es el buen pastor y dónde lo encontramos, ¿no? Así que es otro recurso, por ejemplo, ¿no? Si uno utiliza la historia del buen pastor, por ejemplo. Eh, la siguiente presentación es un pesebre, ¿no? Una manualidad también con porcelana, eh, sobre la Navidad, que los chicos habían recibido un presente también por su participación durante el año y eso otra vez llevan a su casa y está ahí. Entonces, la idea es que el hogar se llene de enseñanzas bíblicas, ¿no? Del nacimiento de Jesús, de la muerte de Jesús, el buen pastor, los mandamientos, ¿no? Que la palabra de Dios esté rodeando su vida siempre, ¿no? Entonces, por eso también ese recurso, ¿no? Siguiente presentación, otra manualidad, por ejemplo, ¿no? Cuadritos que se pueden hacer, ¿no? Acá con fotos, pero bueno, son recursos.
La siguiente presentación dice crucigramas, sopa de letras, pintar, preguntas, ¿no? Eh, Ahí hay algunas, Daniel en el foso de los leones, ¿no? Esta fue la historia relacionada al primer mandamiento que habíamos visto, ¿no? Eh, y la historia de Daniel, cómo él confió en Dios por sobre todas las cosas. Y, y bueno, la idea es ver que los chicos cómo complementan, ¿no? O refuerzan esa clase o esa enseñanza con esta actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratan de contestar las preguntas, tratan de completar eh, los espacios con los dibujitos. Son recursos, ¿no? Que se pueden usar. Eh, ¿Sí me oyen? ¿Sí se oye? Sí, te escucho. Sí. Ahí está todavía. Ahí está. Yo creo que ya se le iba a entrar. Viciada. ¿Seguimos grabando? Perdón. Dale, brother. Adrián, te escuchamos, hermano. Quedamos yo no sé dónde me cortó, pero calculo que fue ahí donde estaba el crucigrama y eso, ¿no? Sí. Acá, mira. Bueno, ahí ya vamos. ¿Estamos de vuelta, Samuel? Sí. Ahí. Sí, ya está grabando. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, retomando de vuelta, ahí en la otra opción puede ser, por ejemplo, crucigramas, sopa de letras, pintar, preguntas. Ahí, por ejemplo, también del buen samaritano, una opción de cómo, por ejemplo, usarlo también, ¿no? Eh, Esto lo habíamos visto en relación al quinto mandamiento, ¿no? De cómo amar o cómo servir al prójimo, ¿no? También. Entonces, se puede usar, por ejemplo, este recurso, ¿no? Y bueno, siguiente placa son opciones también de juegos, así, ¿no? Que se pueden hacer. Eh, la siguiente dice desayunos, meriendas, ¿no? Cosas para tener en cuenta que uno puede eh, tomar en cuenta en la preparación de la clase, ¿no? Bien, vamos a las conclusiones, ¿sí? Y ahí vamos a ver quiero que veamos este escrito que tenían para lectura de hoy, de John Pless. Punto 1, dice John Pless, cada generación está enferma de una forma nueva, escribe el poeta John Berryman. En su libro El pastor contemplativo, Eugene Peterson argumenta que la presente generación está enferma en el sentido de que es adicta a los episodios de adolescencia. En otras palabras, ahora los pecados de los hijos están siendo visitados en los padres. Peterson escribe, hubo un tiempo cuando las ideas y estilos de vida eran iniciadas en el mundo adulto y filtrados a los jóvenes. Ahora el movimiento va en otra forma. Los estilos de vida son generados a nivel juvenil y empujan hacia arriba. Moda, estilos de peinado, música y valores que son adoptados por la juventud son evangélicamente empujados a un mundo adulto, el cual a su vez parece ansioso por ser convertido, ¿no? Y es interesante esto que dice Les, ¿no? Porque realmente uno ve esos cambios en la sociedad, ¿no? Antes eran como que los padres influían mucho en la enseñanza de los hijos, ¿no?
Y hoy parece al revés, ¿no? Como que los padres están siendo convertidos, dice, por los jóvenes, ¿no? Son los que marcan la tendencia, como son los que terminan influyendo mucho en la vida, ¿no? Secular de los padres, pero también en la vida de la iglesia, ¿no? En la vida espiritual. Así que es algo realmente serio para tomar en cuenta de cómo está nuestra sociedad en la cual estamos sirviendo, ¿no? La siguiente placa dice, la principal característica de la cultura de la adolescencia es la amnesia histórica, la ausencia de un sentido de pasado. Lo que es viejo se piensa que es obsoleto, ¿no? Entonces, existe la tentación para la iglesia de echar por la borda su herencia para ser relevante y de esa manera rendirse a los ídolos de la presente era. Necesitamos tomar muy en serio la advertencia de Karl Braden cuando dice, la iglesia que quiere ser relevante ya ha sembrado la semilla de su propia irrelevancia. Si nuestros hijos han de tener fe, debemos primero que todo ser fieles nosotros mismos a lo que se nos ha dado. Simone Weil dijo, si tú quieres ser relevante, debes siempre decir cosas que son eternas. La nuestra no es una catequesis cultural de psicología pop disfrazada como estudios bíblicos relacionales y libros de autoayuda de canciones poco profundas que nos dicen más acerca del cantante que del Dios trino, de evangelismo de entretención que trata de convencer a los paganos que somos así, como ellos, después de todo. Nuestra es la catequesis que es relevante para siempre porque habla de cosas eternas. Palabras de Él, quien es el alfa y la omega, en la escritura, el catecismo y la liturgia. De hecho, estamos siendo contraculturales en nuestro ministerio. Nuestra catequesis entrenará a jóvenes y adultos para vivir como residentes extranjeros dentro de una cultura religiosa narcisista. Nuestra es la catequesis que es relevante para siempre porque habla de cosas eternas, ¿no? Ese es un punto clave, ¿no? Nosotros no estamos hablando con palabras que se mueren o que no permanecen, sino con las palabras de Cristo mismo, ¿no? El hacedor de cielo y tierra, ¿no? Y aquel que ha dicho que el cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y es esa palabra la que nosotros proclamamos, anunciamos, enseñamos al mundo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una catequesis que permanece, porque son cosas eternas que vienen de aquel que es el alfa y la omega, ¿no? Y el último párrafo dice, la última placa, perdón, de John Pless, dice, en nuestro trabajo con los jóvenes haríamos bien en prestar atención al comentario de Eliot, que no es el entusiasmo, sino el dogma lo que diferencia a un cristiano de un pagano. En nuestro deseo de hacer nuestra iglesia divertida, hemos de hecho trivializado las realidades que buscamos transmitir a nuestros jóvenes. En cambio, nos quedamos con cultos para jóvenes que transforman a la cena del Señor en una cajita feliz de McDonald's y alentamos a nuestros jóvenes a tener desprecio por las supuestas cosas aburridas y sin brillo que transcurren en sus congregaciones locales el domingo a las 10 de la mañana. Tercero, es tentador tomar atajos, pero si estamos abocados a la tarea de alimentar a las ovejas del Señor y cuidar de sus corderos, entonces debemos hacer el mejor uso del equipamiento que Él nos ha legado, su palabra y sacramentos. No se nos ha encargado entretener o emocionar, sino transmitir fielmente la palabra que nos ha sido dada. Y esta palabra tiene un impresionante poder de crear y preservar la fe a largo plazo, lo que en definitiva es el objetivo final de la catequesis, la resurrección del cuerpo
y la vida perdurable. Me parecen fantásticas estas dos afirmaciones de Pez en este escrito, ¿no? Eh, por esta gran tentación, como dice el punto 2 ahí, ¿no? De que se está viendo que o hay un gran ataque hacia el cristianismo, especialmente hacia la liturgia, de, de- de que esto se ve como obsoleto, acabado, como que esto ya es de otra época, ¿no? Y se trata de matar la liturgia, matar la historia de la iglesia, ¿no? Con la pretensión de ser relevantes, de intentar reemplazar lo viejo por lo nuevo y decir que todo lo que es nuevo es mejor, ¿no? Lo viejo es malo. Entonces, hay un avance muy feroz hacia la iglesia de que trate de renovarse, de cambiar, de crear nuevas cosas, ¿no? Y que la catequesis sea enfocada en otros aspectos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Como maestros, como pastores, como iglesias, ¿no? De no terminar despreciando el don del Evangelio, ¿no? En palabra y sacramentos de aquel Dios hecho carne que estableció esta manera y esta forma de llegar a nosotros para traernos la salvación y el perdón, ¿no? Entonces, es muy tentador ir detrás de lo que el mundo quiere, lo que el diablo quiere, ¿no? Eh, y acomodarnos a la cultura y renunciar a nuestra identidad, a nuestra enseñanza fiel, ¿no? Entonces, dice en el tercer párrafo, en el tercer punto acá, no se nos ha encargado entretener o emocionar, sino transmitir fielmente la palabra que nos ha sido dada, ¿no? Y esta palabra tiene un impresionante poder de crear y preservar la fe. Entonces, ahí es a donde nos aferramos, ¿no? A lo único que nunca va a ser destruido, ¿no? A la palabra de Dios y a los sacramentos del Señor. Él es el que permanece para siempre. Y esta palabra que nosotros traemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿no? A nuestras congregaciones, es lo que va a hacer que nosotros permanezcamos junto a esa palabra por siempre, ¿no? Pero todo lo demás, ¿no? Perecerá, ¿no? Cielo y tierra pasarán, ¿no? Pero sus palabras permanecen para siempre, ¿no? Entonces, enseñar fielmente qué significa, ¿no? Como maestro, como diácono, cuando estoy preparando mis clases, ¿no? Tengo que tener en cuenta lo delicado que es, ¿no? La tarea, ¿no? De enseñar a mis alumnos, de cuidar mucho esa alma que Dios puso en mi camino, ¿no? Porque uno no quiere ser de tropiezo y darle, ¿no? Cualquier doctrina o cualquier enseñanza o cualquier alimento, sino el alimento que Dios quiere que se le dé, ¿no? De la palabra, de los sacramentos que le fortalezcan en el perdón de los pecados y reciba la vida eterna, ¿no? Eh, por eso, como catequistas, tenemos un gran desafío de enseñar fielmente, de distinguir correctamente entre ley y evangelio, ¿no? Y hacerlo con el amor con que el Señor mismo nos ha mandado y nos ha dado, ¿no? A cada uno, ¿no? Bueno, como conclusiones, eh, quiero terminar recordando la siguiente placa, ¿no? Eh, el énfasis que Lutero le dio a la familia para la formación en la fe de las personas, ¿no? Consideró a la familia como el lugar fundamental, legítimo y divinamente ordenado para el bien y las buenas obras, en un claro rechazo de la piedad monástica de la época. Y esto lo traigo porque
tiene que ver con la responsabilidad que cada padre, cada madre, cada tutor o padrino, madrina o abuelo tiene, ¿no?, en cuanto a la enseñanza de la fe en el hogar, ¿no? Eh, es ahí donde Deuteronomio 6 sigue resonando, ¿no?, para los padres y aquellos que están al frente del hogar, ¿no?, que la palabra sea instruida al levantarte, al acostarte, al andar en el camino, ¿no? Siempre sea la palabra que el papá y la mamá deben traer a los hijos para que ellos reciban la sana enseñanza, crean en el Dios verdadero y reciban la vida eterna, ¿no? Entonces, tratar de, como maestros, enfatizar esto importante, ¿no? Que los padres asuman este rol, que les ayuden a ustedes, ¿no?, como maestros a poder recuperar el hábito de instruir a sus hijos en el hogar, ¿no? Esto necesitamos volver a poner otra vez ahí en el centro de la catequesis, ¿no? Que los hogares recuperen el tiempo con el catecismo, con las escrituras, con el himnario, ¿no? Eh, para que aprendan la fe y canten la fe y vivan la fe en el hogar. Y el segundo párrafo dice, entre los textos confesionales, los catecismos que nosotros estuvimos tomando como marco de referencia, ¿no?, son el punto de partida para la cuestión catequética por su dependencia de las escrituras. Es decir, nada de lo que está en el catecismo es desconectado de las escrituras, sino que nace de las escrituras y se expone fielmente en el catecismo, y tiene su correlación también con las confesiones luteranas. El catecismo no está aislado del resto de las confesiones luteranas y tiene su preocupación pastoral de instruir a las personas en la verdad divina, ¿no? Así que usamos este documento como realmente guía, orientación y que brinda realmente fortaleza para tener claridad en qué enseñar y cómo enseñar y qué es lo que se debe transmitir a nuestros catecúmenos en la enseñanza, porque sabemos que este catecismo está tomando sus enseñanzas de las escrituras y tiene un amor y un cuidado pastoral para con aquellos a quienes está instruyendo y tratando de llevar la verdad, ¿no? Siguiente placa dice: los catecismos de Lutero contribuyeron a establecer y preservar diferentes facetas de la reforma luterana. Los catecismos han formado la fe de muchas generaciones y de todos los escritos confesionales, el catecismo es el escrito más reconocido por la mayoría de los luteranos, ¿no? Los catecismos son parte de la vida de la Iglesia y todavía tienen vigencia en la preparación de los cristianos para su vida como miembros de la familia de los creyentes. Se puede afirmar que después de muchas controversias que asolaron a la Iglesia, después de la muerte de Lutero, Dios en su gracia preservó a su Iglesia a través del estudio exhaustivo de las verdades bíblicas resumidas en el catecismo, ¿no? Siguiente placa. Antes de que los luteranos sajones emigraran de Alemania a Missouri en 1838-39, compraron unos 900 ejemplares de la Dresdner Kreuz Catecismo, donde quiera que los luteranos alemanes se establecieron, sus catecismos se establecieron con ellos, dice John Place. O sea, tres cosas fundamentales traían nuestros padres luteranos, ¿no?, entre sus pertenencias: Biblia, catecismo y el himnario en alemán, ¿no? Así que esto es lo que ha formado la fe, la identidad, ¿no?, de nuestros padres y abuelos, ¿no? La Biblia, el catecismo, el himnario, ¿no? Y por eso nosotros tenemos ese legado, ¿no?, para poder también transmitirlo, ¿no? En los últimos años se han hecho muchos intentos de desacreditar cada vez más los catecismos de Lutero en la enseñanza, y aún más sorprendente es escuchar
la Iglesia ha descuidado el catecismo en los últimos 100 años, ¿no? Esto lo dice el profesor también Lovis Brunsen, ¿no? En un escrito donde él reflexiona sobre este tema del catecismo y ayuda realmente a pensar en cómo se necesita recuperar el uso del catecismo en el hogar, en la escuela bíblica, como maestro, como pastor, para que no se abandone la enseñanza, ¿no? de la doctrina, ¿no? Fiel a las escrituras y que reflejan nuestra historia, ¿no? En la enseñanza luterana, ¿no? Y última placa, dice, no están destinados los catecismos a ser una pieza de museo o un documento de referencia pasada. Ellos son una norma normata. Esto quiere decir una norma que es normada por las escrituras, ¿no? Es un símbolo que hace derribar los baluartes de Satanás y sus obras. Es un libro de consuelo, ¿no? Y es un libro que enseña a distinguir la doctrina pura de la falsa doctrina, ¿no? Así que, bueno, esto para terminar, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿no? La importancia que tienen nuestros catecismos también en la catequesis y por qué tomamos tanto en cuenta la doctrina, la forma de enseñar, ¿no? Y por qué necesitamos traerle esto a nuestros niños, jóvenes, ¿no? Y masticarlo nosotros mismos diariamente, porque somos preservados y guardados así en la fe, en la sana enseñanza, y tenemos promesas de parte de Dios en su palabra, de que permaneciendo en esta palabra tendremos, ¿no? La vida eterna, ¿no? Entonces, es la fe en Cristo el corazón de todo lo que se enseña en la iglesia luterana, ¿no? Es el centro de nuestra confesión, de nuestra enseñanza, ¿no? Y nuestro consuelo eterno, ¿no? Bueno, hermanos, último, ahí dice, gracias, ¿no? Gracias por el tiempo, por la paciencia, y bueno, gracias al Instituto Martín Lutero también por haberme ofrecido y este tiempo para poder instruir y poder compartir esta enseñanza. Y espero, bueno, que haya sido de provecho como ha sido para mí en mi vida. Y espero que también ustedes como maestros, como pastores, aquellos que sirven como pastores, ¿no? Puedan permanecer siempre en esta verdad, en esta enseñanza preciosa del tesoro del Evangelio que de Cristo Jesús hemos recibido, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, si quieren que cerremos la clase acá y después hacemos algunas preguntas aparte con respecto al proyecto. ¿Les parece bien? Seguimos conversando por ahí. Si alguno tiene alguna pregunta. Sí, como dice.